Bien, miren, acá tenemos un problemita de progresiones. Nosotros tenemos que determinar la suma de uno más un medio, más un cuarto, más un octavo, más un 16 y así lo que siga hasta el infinito. Entonces se trata de una progresión infinita, es decir, hay que agregar sumando todas estas fracciones. Sin embargo, no sabemos si es una si es una progresión aritmética o geométrica. Si nos damos cuenta bien un poquito en el detalle, la diferencia que hay entre estos dos elementos es un medio, pero la diferencia aquí ya no es la misma y tampoco acá. Quiere decir que intuimos que se trata de una progresión geométrica. Vamos a verificar que sea esto, es decir, vamos a asumir que es una progresión geométrica. Sin embargo, para que eso sea factible, para estar seguros, debemos hallar la razón, ¿no es cierto? Y la razón no es otra cosa que cualquier elemento entre el anterior, ¿sí? Vamos a verificar con el de acá. Si nosotros vemos un medio entre 1, no es otra cosa que un medio. ¿Está bien? Lo colocaremos entonces. Un medio, un medio. Ahí está, un medio. Sin embargo, eso no nos garantiza nada. Tenemos que verificar con otro recurso, es decir, en otro lugar. Entonces veamos qué sucede si tomamos los dos últimos elementos, ¿no es cierto? Tendríamos que dividir un octavo entre un cuarto. Vamos a hacer eso, ¿sí? Entonces tendríamos aquí, a ver, aquí tendríamos, vamos a colocarle este aquí, tendríamos un octavo, ¿no es cierto?, entre un cuarto, cuarto, así, un octavo entre un cuarto. Nosotros sabemos por aritmética que la división de dos fracciones es el producto de los medios, ¿sí? El producto de los extremos, ¿a dónde va? Al numerador. El producto de los medios al denominador. Por lo tanto, esto es otra fracción, ¿no es cierto? Es otra fracción. ¿Cuánto va al numerador? Los extremos, es decir, 4. ¿Y cuánto va al denominador? El producto de los medios, es decir, 8. ¿Sí? Ahí está. Y si nosotros simplificamos esto, fíjense, también nos va a dar exactamente, ¿no es cierto?, un medio. Eso es. Con eso hemos ratificado que lo que teníamos pensado, que es una progresión geométrica, es correcto, y al mismo tiempo que la razón es igual a un medio, ¿sí? Adicional a esto, observamos que la razón está entre 0 y 1, es decir, entre 0, esta es la razón, ¿no es cierto?, y 1, así es. ¿Y qué sucede cuando nosotros tenemos esta razón y es una progresión geométrica? La suma, vamos a ponerlo así, la suma es igual ¿a qué es igual? Es igual a 1 entre 1 menos la razón, ¿de acuerdo? Eso es cuando es una progresión geométrica y la razón es una fracción y esta se encuentra entre 0 y 1. Naturalmente ya tenemos la razón que vale un medio, entonces bastará simplemente con reemplazar. Vamos a reemplazar nosotros. Tendremos aquí a la unidad, aquí 1 menos, ¿cuánto? Menos un medio, ¿cierto? Vamos a colocarle esta referencia, un medio. Ya está. Esa es nuestra respuesta, pero hay que simplificar, es decir, nosotros tendremos que... ¿Cuánto es 1 menos un medio? Un medio. Y nuevamente hacemos medios por extremos, ¿cierto? Medios por extremos. Y lo que tendríamos aquí sería, a ver, vamos a colocar nuevamente 1 en el numerador y en el denominador tendremos, para diferenciarlo bien, un medio, ¿cierto? Así. ¿Y cuánto es 1 entre un medio? No es otra cosa que 2, ¿no es cierto? Entonces con esto ya podemos decir entonces que la suma, ¿no es cierto?, que estábamos buscando no es otra cosa que igual a 2.
Bien, fíjense, no es tan complicado. Dos cosas importantes que recalcar. Lo primero es que cuando tenemos esta clase de operaciones, lo primero que debemos relacionar es con las progresiones. Sin embargo, debemos determinar si se trata de una progresión aritmética o geométrica. La aritmética naturalmente es por diferencia, ¿cierto? Por diferencia. Pero aquí como los resultados varían mucho, los sumandos varían mucho, entonces intuimos que era una progresión geométrica, la cual ha sido ratificada en estos dos elementos, y luego observando que es una razón, que es una fracción, la suma de será simplemente esta expresión que ustedes ya la conocen en este manual. Aquí tenemos entonces la solución a esta suma, dado que es una progresión geométrica.